El expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, tronó en el día de hoy con la situación de las intenciones del gobierno con relación a la reducción de la asignación de los fondos a los partidos políticos. El expresidente de la República dijo que es la segunda ocasión en la que el gobierno dominicano le pretende, ya lo redujo en una ocasión, pero ahora pretende reducirlo. Hay que ver si el Congreso Nacional, el Senado de la República, aprueba el nuevo presupuesto con la nueva reducción de la asignación de los partidos políticos, que dicho sea de paso, la Junta Central Electoral se pronunció también en contra de la reducción de esos fondos, alegando que eso podría manchitar la democracia en la República Dominicana. Entonces, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, en su actividad política que se llama La Voz del Pueblo, que es el órgano oficial de su partido, la Fuerza del Pueblo, y que venía desarrollando en las elecciones pasadas, en el periodo electoral, pues decidió retomarlo de nuevo, y hoy, en la nueva edición de La Voz del Pueblo, el presidente de la República dijo que, entre otras cosas, que el gobierno dominicano está utilizando la guerra de Estados Unidos con Irak como chivo expiatorio para no asumir la crisis económica que vive la República Dominicana. Y dice Leonel Fernández que ya esa crisis venía desde antes de la guerra de Estados Unidos con el Medio Oriente, y que él no niega que ciertamente la guerra ha afectado, pero que la crisis ya venía golpeando fuertemente a los y cada uno de los dominicanos. Vamos a ver si podemos obtener algún cortecito del expresidente de la República. Adelante. Se refirió a que anunciaba una serie de medidas para enfrentar el impacto de la crisis del Medio Oriente en República Dominicana. Entre esas medidas estuvo el recortar por segunda vez el presupuesto de los partidos políticos un 50%. Así que para enfrentar el impacto de la crisis del Medio Oriente, el gobierno decide recortar en la mitad los fondos de los partidos. Bueno, pero lo que sentimos nosotros es que hay como una especie de ambigüedad en el discurso presidencial, puesto que al tiempo que anuncia medidas de austeridad, entonces hay lo que llamamos la narrativa de la ambigüedad. En este primer trimestre, conforme al gobierno, la economía ha crecido un 4.1% del PIB y en el mes de marzo 5.1%. Se refiere a que las remesas ya en el primer cuatrimestre sobrepasan las del año pasado y que el número de turistas cada vez aumenta más. Por consiguiente, parece ser que el shock externo es positivo para el gobierno. Aumentan las remesas, aumentan los turistas, aumenta la inversión extranjera en zonas francas, entonces el shock externo parece que es positivo, no negativo. Nosotros no negamos que el conflicto geopolítico en el Medio Oriente tiene impacto en las economías del mundo, sobre todo en lo que se refiere a los precios de los combustibles, al transporte y alimentos. Pero lo que queremos plantear aquí hoy es que en la República Dominicana la crisis precede a la guerra en el Medio Oriente. Y es una crisis que ha sido incubada por la ineficiencia y por la improvisación y sobre todo por una estrategia político-electoral clientelar desarrollada por este gobierno desde el primer momento que se instaló. Esa es la crisis de la República Dominicana, generada por el propio gobierno, no pensando en el interés nacional, sino pensando en cómo mantenerse en el poder a toda costa, aun cuando las circunstancias sean adversas a esa estrategia de mantenerse en el poder. Miren, por ejemplo, lo siguiente.
antes de eso, Yanis, los ingresos recibidos durante la actual gestión de gobierno del PRD. Ustedes pueden leer esa cifra. ¿Alguien puede decirme qué es lo que dice ahí? Bueno, esos son los... Bien, ahí estábamos escuchando un cortecito del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, quien, repito, manifestó en el día de hoy a través de su plataforma, a través de La Voz del Pueblo, que es el órgano oficial de su partido, la Fuerza del Pueblo, donde manifestaba duras críticas contra el gobierno de turno, el gobierno del presidente Luis Abinader, diciendo que el gobierno está utilizando la guerra de Estados Unidos con Irak como una excusa para no asumir su responsabilidad por la grave crisis económica, y posteriormente presentó una serie de estadísticas en la que afirma lo que él está diciendo. Por ejemplo, el expresidente de la República presentó estadísticas sobre el aumento del gasto público, de la deuda del sector público no financiero y la transferencia al sistema eléctrico, asegurando que entre el 2019 y 2025 el gasto estatal aumentó un 87.5%, mientras que la deuda pública pasó de 38 millones de dólares el 2020 a 66 mil millones en marzo del 2026. Asimismo, criticó lo que definió como una austeridad cosmética, argumentando que las medidas oficiales no enfrentan las causas estructurales de deterioro económico. El expresidente vino duro y curvero. Es importante, señores, destacar que en su alocución de crítica al gobierno, el expresidente de la República y candidato presidencial del partido La Fuerza del Pueblo para las elecciones del 2028, dijo que es una paradoja, una contradicción, que mientras el gobierno dice que hay una guerra y que está afectando a la economía, vienen más turistas a la República Dominicana. ¿Sabes que Leonel es medio chistoso algunas veces? Entonces dice, coge la guerra como excusa, pero vienen más turistas. Entonces también hay más remesas que el año pasado, pero también hay más inversiones externas en la República Dominicana que años anteriores. Entonces dice Leonel, entonces lo que parece ser es que la guerra entre Estados Unidos e Irak está beneficiando sustancialmente a la República Dominicana, aunque él no niega que efectivamente la guerra afecta parte de la economía, por ejemplo, lo que tiene que ver con el área de los combustibles y los productos de primera necesidad. Precisamente en esta semana, repito, la Junta Central Electoral también se pronunció con relación a los fondos de los partidos políticos, que ya van 2 veces que el gobierno ya los rebajó en una ocasión y ahora intenta rebajarlo de nuevo, y parece ser, a mi modo de ver las cosas, que eso fue lo que le puso la tapa al pomo al expresidente de la República, Leonel Fernández, puesto que esa reducción afecta sustancialmente el bolsillo del partido de la Fuerza del Pueblo, que producto de la crisis el gobierno decide rebajar en un 50% la asignación de los partidos políticos, y la Fuerza del Pueblo recibe un gran dinero por parte de la Junta Central Electoral y del Estado Dominicano. La Junta dijo que
hay que tener cuidado con la reducción de la asignación de dinero a los partidos políticos, ya que los partidos tienen compromisos contraídos en base al dinero que ya se le ha asignado en este periodo, en este año, en el presupuesto. Entonces la Junta está en contra. Todos los partidos de oposición y muchos partidos que no son de oposición también está en contra de la disposición de la reducción. Y parece ser que el meollo del asunto se va a quedar ahí. Las medidas de reducción del gobierno, todo el mundo se ha quedado tranquilo con las reducciones, pero lo que ha picado, lo que ha molestado grandemente, ha sido la reducción en un 50% a los partidos políticos, y hay que ver si al final se produce unas negociaciones y eso se deja sin efecto, aunque ya el gobierno lo redujo en una ocasión. Yo he dicho en otras ocasiones, pero y eso habría que hacerlo a nivel de una ley, y es que la gran cantidad de dinero que se le asigna a los partidos políticos, fruto del presupuesto nacional, eso tarde o temprano en la República Dominicana tendremos que eliminarlo, porque eso se hizo, la asignación de dinero, para que los partidos no vayan a coger dinero de lavado de activos, dinero del narcotráfico, y los partidos no se comprometan a recibir donaciones a cambio luego de multiplicar ese dinero en caso de que lleguen al Estado. Pero eso no se ha resuelto. Los partidos cogen dinero de quien sea y como sea, sucio, limpio, lavado, de todas formas, y le cogen el dinero también al Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que vamos a tener que volver a los tiempos anteriores, y es que cada partido se arranque con sus uñas, que cada partido el que quiera tener un partido, un grupo que quiera tener un partido, que hagan su partido, pero que lo cubran los gastos con el dinero de sus miembros, como lo hacía el PLD, como lo hacía el PRD, como lo hacían todos los partidos, a través de rifas, a través de actividades de sus miembros. Y eso es precisamente lo que legitima una organización política, la limpieza y la pureza de cómo se manejan esos recursos. Pero ese dinero que se coge de la Junta Central Electoral se utiliza para nóminas del mismo partido, para mantener la cúpula de esos partidos políticos, llegando al extremo de que se convierten esos partidos en compañía por acciones, compañía de accionistas. Entonces, yo creo que esa política, si no tenemos ahí el PRD y 32, 33 partidos más, tarde o temprano, repito, en nuestro país, el financiamiento de partidos políticos vamos a tener que eliminarlo, y cada partido que se maneje con sus propios recursos. Mientras tanto, hay que seguir analizando la propuesta, lo que dice el expresidente Fernández, de que el gobierno está buscando como excusa la guerra para no asumir sus responsabilidades con relación a la grave crisis económica que afecta a los dominicanos. Que debo agregar ahí que a pesar de esa gran crisis económica o la percepción de crisis que hay,
económica en la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, mantiene, según la última encuesta Gallup, publicada en el día de ayer, el presidente mantiene una popularidad de más de un 51%, a pesar de los pesares. Lo que significa que si Luis Abinader no hubiese puesto todos esos candados que hay, que le prohíbe reelegirse, y si hubiese podido reelegir, señor, el presidente de la República hubiese ganado las elecciones presidenciales, a pesar de los pesares. Por mi parte, esto es todo por esta ocasión. Será hasta el próximo comentario. Felipe Montilla estuvo con ustedes.